Bienvenidos a Pensarte, donde cada historia es un viaje y cada diálogo una obra de arte. Empezamos. ¡Woohoo! Amigos que nos pudimos encontrar en la Explo. Fue genial. No teníamos planificado muchas cosas que sucedieron ahí y sucedieron cosas extraordinarias. Conocimos gente muy linda. Saludamos. Hola, queridos amigos de Pensarte. Hola. Bueno, ya me regañaron por decirlo rápido, pero es que si no se saluda así, no es un episodio de Pensarte. Si no, no eres tú. Bueno, espero que estén teniendo un bonito... Bueno, estamos grabando lunes de feriado, que lo hayan disfrutado. Sí. Creo que es el último día de vacaciones de algunos chicos también que estuvieron de vacaciones esta semana. Mañana regresan a estudiar. Los que regresan a la U también. Sí, a muchos esta semana empezamos. Sí. Quiero comentarles que tuvimos un fin de semana súper cansado, pero cool. Demasiado. Súper cool. Hola, querido Cristian, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros amigos de Pensarte, qué gusto estar nuevamente acá. Sí. El jueves pasado no hubo episodio, pero ya estamos aquí activos con ustedes porque nos lo han pedido y porque esta comunidad sigue creciendo. Sí, qué emoción. Creo que a mí me gusta mucho mencionarlo. Cada vez que vemos un seguidor nuevo en nuestras plataformas, sí. lo celebramos. Lo celebramos. Definitivamente. Es como, bienvenido a la familia, amigo. Sí. También hacer algo muy especial es saludar a todos nuestros amigos que nos pudimos encontrar en la Explo. Fue genial. No teníamos planificado muchas cosas que sucedieron ahí y sucedieron cosas extraordinarias. Conocimos gente muy linda. Saludamos amigos que solo los mirábamos por redes sociales. Exacto. Pudimos conectar y hay gente que se ha unido a este proyecto y esperamos tenerlos en algún futuro. En un episodio. Créanme que hay gente que quiere estar, pero por varias circunstancias no hemos podido, pero van a haber más invitados. Van a haber más invitados, la verdad definitivamente. es que sí. Qué emocionante, la verdad, esta travesía del podcast. Ajá. Súper emocionante todo lo que nos ha tocado vivir, las cosas con las que Dios nos ha sorprendido. Creo que vamos a hablar en un episodio acerca de nuestras experiencias. Nuestras experiencias. Sí, porque son varias cosas que Ajá. uno dice, ¿casualidad? No creo. Ajá. Sí. Casualidad o destino. Ajá, exactamente. Y bueno, empezando, me gustaría que nos comentaras acerca de cuál es el nombre de este episodio. Bueno, este episodio ¡Chanana! vamos a entrar con una frase que invoca al misterio, al esoterismo. Ok. Y la frase, el episodio se titula Abracadabra. Así como en las caricaturas, en las películas de ciencia ficción, ¿Te recuerdas de esa palabra? donde decís abracadabra y ¡pum! Aparece algo, Ajá. o desaparece algo, Sí. ocurre magia. Ajá. Pero hay mucho de qué hablar este tema. Yo venía hoy pensando qué vamos a hablar y por qué abracadabra. Es una palabra que surge en el cine, en la televisión, ¿verdad? Y trata de invocar siempre a estos espíritus del más allá. Es muy popular en caricaturas antiguas de niños, ¿verdad? Que invoca a la magia y al misterio. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué con tiene que ver? El cristianismo. Sí, bueno, yo quiero comentarles también adicional para que nos vayan entendiendo un poco más que hemos estado leyendo un libro que nos ha atrapado. Nos ha atrapado un montón. Sí. Bueno, Nos gusta. Tuviste la oportunidad de conocer a Lucas Magnin hace poco, ¿verdad? Sí, hace poco Fue estuve una experiencia increíble. Una experiencia, fue ahí donde compré este libro que se llama La rebelión de los santos, cristiandad y posmodernidad. Sí. Y me pareció muy interesante, muy acertado. Cada ensayo de Magnin es bastante complejo. Yo dije, necesito hacer un episodio de alguno de los capítulos
o de los ensayos de Lucas Magni. Okay. Y precisamente apareció abracadabra. Sí, es una palabra que te atrapa. Es una palabra. Una palabra que dices, wow, ¿de qué tratará esto? Ajá. ¿Verdad? Que causa mucho misterio. Causa pero mucho misterio. lo vamos a resolver. Ok, sí, sí. Entonces vamos a empezar. Hemos subrayado algunas partes importantes Sí. de este libro y ustedes pueden comentar ahí en donde estén. Y vamos a hablar un poco de ello. ¿Puedes empezar? Sí, bueno, me encantaría comenzar con esta frase, que en realidad no es solamente una frase, es un versículo de la Biblia en la que dice, ya dejen de usar esta frase, una profecía del Señor. La gente la usa para darle importancia a sus propias ideas. Jeremías 23:36. Sí, esto estaba leyendo el capítulo en otras versiones y sí, pasa que Jeremías empezaba a ver problemas de hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Se preguntarán muchos. Es la forma en que interpretamos el texto bíblico. Y no solo el texto bíblico, sino cualquier texto que nosotros leamos se le llama hermenéutica. Hermenéutica tiene que ver con la mitología griega. Ok. Había un dios, digamos, que se llamaba Hermes. Hermes Oh, era interesante. el mensajero. Ok. Era el mensajero de los dioses. Entonces, la hermenéutica evoca el mensaje de los dioses. Era la conexión entre Dios y el hombre. humanidad. Entonces, él llevaba el mensaje de Dios hacia los hombres y de ahí viene esa palabra hermenéutica. Ok. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? Es una interpretación de lo que dicen los dioses. Ok. En este caso lo adopta el cristianismo, por eso es que yo siempre digo que el cristianismo tiene mucha influencia griega, porque esto de Hermes es mitología griega, ¿verdad? Entonces el cristianismo adopta estos términos para decirnos, ¿va? Pero ya digamos un cristianismo un poco después de los primeros 3 siglos que empiezan a existir términos que no aparecen explícitamente en la Biblia, pero usamos el lenguaje para construir. Entonces, por eso es que Jeremías está hablando en este versículo, que la gente venía, tomaba la palabra de Dios y de alguna forma la tergiversaba en base a sus propias concepciones, a sus propios sesgos y juicios. Entonces, el autor ya nos empieza a decir que hay gente que usa la palabra de Dios para decir lo que ellos quieren. Exactamente, wow. Ajá, para lo que ellos quieren y de alguna forma para manipular. Es cierto. Por eso el título es Abracadabra. Sí. Entonces están usando el nombre del Señor. Como un artilugio mágico, como decir, aquí, o manipulando la palabra de Dios a su favor. Entonces, por eso es que empieza el autor diciendo, esto considero yo, pues, o sea, esto es también... tu interpretación. Esto también le podemos llamar hermenéutica. Sí, Lo que yo estoy haciendo contigo también es un trabajo, un trabajo de interpretación del texto. Sí. Sigamos. Ok, sí, bueno, antes de continuar, porque esta otra frase es muy interesante, creo que lo podemos aplicar a la vida de hoy. Ajá. Creo que hemos tenido varias experiencias tú y yo, Ajá. en las cuales se nos han acercado personas y nos han dicho, dice el Señor que lo que estás haciendo no es bueno. Ajá. Pero a veces no es que venga de parte del Señor, si no están manipulando la palabra. No les agrada lo que ven, ¿sí? Ajá. Lo que ven. Entonces creo que hemos tenido varias experiencias. Eso, y algo que podemos decir, y lo hablábamos, que usan la palabra de Dios, dice el propio autor, como para manipular a la gente. Exacto. Manipular a las masas. Ajá. Meter miedo. Sí. Entonces, quien no conoce a Dios ve en estos super ungidos la autoridad única, irrefutable. Es decir, no toques al pastor, no toques al apóstol, no toques al profeta, pero yo tengo crisis con esto, porque digo, a lo mejor estamos cayendo en una interpretación que ellos le dan al texto. Exacto. Entonces, también escuchaba a un judío la vez pasada
y decía el judío, la palabra traducción con la palabra traición tienen similitud etimológica. Ok, Y yo decía, wow. entonces él decía, la traducción también se puede entender como una traición. Y yo decía, entonces, ¿cuántas veces hemos leído el texto? Lo hemos traducido, pero incluso nuestras propias traducciones son traiciones del texto Sí, original. sí. Lo Entonces, aplicamos a como nos ajá, parece. hay muchas personas, bueno, he escuchado varias personas, es un profesor, y dice todas las traducciones tienen errores, Sí, porque entonces nos estamos pegando a lo que la persona que está haciendo el proceso de traducción considera mejor. sí, Entonces ya, muy cierto. ya nos estamos ahí topando. Y yo sé que voy a decir algo funable para nuestros amigos. ¡Chananán! ¿Qué es? La Reina Valera 1960 tiene problemas de interpretación Ok. que nos han dado concepciones doctrinales muy malas. Ujú, Entonces a veces nosotros hacemos cosas que realmente no lo dice la Biblia, ok. sino lo dice la traducción de la Biblia en tal Sí, sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado. exacto. Hay muchas personas que dicen, a Dios no le gusta o no le agrada que hagas esto. Ajá. En realidad, a ti no te agrada. Ojito Sí, ahí, ojito. ajá, sí. Bueno, continuemos con la siguiente frase y dice, todos somos hermeneutas de nuestra vida y de circunstancias. Sí, me parece una frase muy genial porque todos interpretamos nuestra propia vida, ¿Sí? ¿verdad? A la Tienes razón. realidad, pero también interpretamos la palabra de Dios a nuestras Sí. circunstancias. Yo te puedo decir, yo puedo interpretar ahorita algunos textos bíblicos pensando en que vivo en Guatemala, vivo en un barrio, en una zona peligrosa, que trabajo en tal lugar. Yo lo interpreto siempre bajo mi sesgo. Entonces la gente siempre va a interpretar bajo su propio sesgo desde lo que es y lo que hay alrededor de él. Entonces hay que tener mucho cuidado, Ok. hay que tener mucho cuidado siempre que leemos la Biblia. A mí me Sí. gusta considerar algunas palabras cuando estoy dando algún mensaje, como a lo mejor el texto nos invita a, Wow. o decir, pensemos en esta posibilidad. No nos cerremos solo lo que nos dice cierta corriente, porque hay muchas corrientes fundamentalistas y no fundamentalistas, y corrientes liberales, y siempre digo, pensemos en esta posibilidad. Y hay mucha gente, por ejemplo, yo sigo una página y a lo mejor eh, puede ver este podcast que se llama Teo Cotidiana. Ok. Él es un colombiano que escribe de una manera muy interesante. Él siempre va a ofrecer una forma diferente e interesante para mi gusto, ¿verdad?, de entender el texto bíblico. Fuera de la ortodoxia gringa, Ujú, porque hay que tener mucho cuidado con los gringos. sí. Nosotros consumimos mucho lo que Estados Unidos produce teológicamente. Yo digo, pensemos también en que en Guatemala también se producen teologías o pensamientos fuera del el marco fundamentalista de Estados Unidos. Ok. Pero sigamos ahí con algunas Bueno, ideas. continuemos con la siguiente frase y dice, me gusta llamarla el artilugio Dios, utilizar su nombre como una estrategia de legitimación, un mecanismo para ejercer influencia, un artificio misterioso que otorga autoridad a quien lo invoca. Frases como es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios o Dios me dijo han sido usadas para legitimar casi cualquier cosa. Ajá, el abracadabra es como la forma analógica en que el autor dice, hemos usado el nombre de Dios como que si fuera este abracadabra, Sí, ¿verdad? No me haces caso porque no quieres hacer esto, le estás desobedeciendo a Dios. exacto. Dios me dijo, y nos hablan con tanta seguridad que nosotros decimos, a lo mejor es de Dios y nos entra miedo. Pero es ahí donde tenemos que cuestionar más. Sí, Si esto es de Dios,
si realmente nos están diciendo algo que venga realmente del corazón porque nos quieran ver el bien o porque, como tú decías la vez pasada, nos están condenando a nosotros mismos. Y hay algo quizás muy peligroso en las iglesias, Sí. que es siempre de decir Dios me dijo, Ujú. Dios me dijo. Hay muchos amigos con los que yo hablo mucho y hemos llegado quizás a estas conclusiones. Hey, cuidado, Sí, cuidado que no puedes hacer doctrina de estas palabras. exacto. Y no puedes decir o dar, absolutizar todo y decir, porque Dios me dijo. No. O sea, eso también tiene que entrar de alguna forma en una crítica, Sí. en entender qué está pasando. Y a lo mejor lo pueden estar usando como un amuleto de manipulación. Por eso que el autor, cuando empieza a hablar del libro, empieza a hablar del poder. Exacto. Porque dice, tienes que tener cuidado con el poder, porque Sí. el poder te va a destruir, pero la gente va a hacer cualquier cosa con tal de tener poder. Exacto. Entonces, de entre todas esas cosas, vas a mencionar el nombre de Dios, Así es. porque va a ser tu recurso, ¿verdad? Como cuando un niño se porta mal y la mamá le dice, a tu papá le voy a decir. ¿Por qué? Porque el papá representa a la autoridad máxima. Sí, la Entonces cabeza. todos van a ir a la autoridad máxima pensando que la autoridad máxima va a aprobar lo que yo estoy diciendo. Exacto. Y cuando no es así. Sí, Entonces así es. es una invitación a ustedes, amigos, Sí. a pensar en en este tema de usar el nombre de Dios. Entonces ahí también se menciona eso de los judíos, que los judíos tienen mucho cuidado en hablar en nombre de Dios, ¿verdad? Es algo muy sagrado para ellos. No usarás El nombre de Dios en vano, eso lo decía el Exacto, libro. exacto. Exactamente. Bueno, vamos con la siguiente que dice, ser pastor, profeta, misionero o apóstol está de moda. Es el escalón más alto de la espiritualidad de muchas personas. Sí, qué excelente. Miren, la iglesia se funda en hechos. En Hechos se funda la iglesia con los apóstoles. Bueno, en realidad Cristo funda con los apóstoles, pero en Hechos se desarrolla el concepto eclesia o asamblea, como también se conoce. De ahí hasta nuestros tiempos, yo creo que existe una iglesia única y es la iglesia invisible. Ok. Aquellos seguidores genuinos de Dios. Sí. Independientemente si después se pongan algún tipo de etiqueta evangélica, católica, mormona, etcétera. Ok. ¿Verdad? Creo que eso es una idea muy peligrosa que yo tengo y quizás muchos que me van a escuchar me pueden funar, como se dice, ¿verdad? Pero yo creo que la iglesia de Cristo es una sola. No me voy a meter si es la católica o no, pero yo creo más en una iglesia invisible, ¿verdad? Unida, independientemente de la etiqueta que vaya después. Entonces, mucho tiempo hubieron cristianos genuinos que no necesitaron tener ningún título, ¿verdad? En donde empiezan a surgir los títulos a finales del siglo 1800, lo que llamamos finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahí se desarrolla el movimiento carismático o el movimiento pentecostal y después empiezan a surgir más ramas de ese movimiento hasta llegar a los movimientos neopentecostales. Ok. ¿Verdad? Podemos mencionar, bueno, no voy a mencionar, mejor dicho, porque muchos se pueden ofender. Sí. Pero estos movimientos neopentecostales adoptaron estos sistemas de jerarquías dentro de la iglesia y empezaron a ser profetas, apóstoles, evangelistas, etcétera. Yo respeto mucho lo que ellos hacen. Okay. De alguna forma siempre te he dicho, respeto lo que es contrario a mi creencia. Así es. ¿Verdad? Pero hablemos la realidad histórica, ¿verdad? Hace tiempos se venía manejando solo una línea
¿verdad? De la iglesia tradicional, digámoslo así. Pero el cristianismo no necesita eso. O sea, es cierto que se funda en la iglesia y es necesario, pero la relevancia del cristianismo está más en el mensaje de Cristo que en lo que yo soy realmente. A mí me interesa más que la gente conozca el reino de Dios y su justicia a que yo sea apóstol. Ok. Que yo sea evangelista y que yo Sí. sea, que dijo Pablo, que todos sus títulos los tenía por basura. Así es. Entonces todo eso pasa a un segundo o tercer plano. Digamos, no es como que lo importante, pero el autor aquí está diciendo que la gente busca eso, Exacto. ¿verdad? Porque va hacia el poder, o sea, la línea de pensamiento sobre el poder y cómo nosotros usamos los títulos, y si los títulos no nos funcionan, usamos el nombre de Dios. Es nuestra abracadabra, es nuestra varita mágica, es el símbolo de poder para que nosotros podamos hacer Así algo. es. Creo que en cierta parte influye demasiado quién está diciendo esa palabra. Ajá. Porque una persona, como lo decimos comúnmente, un hermanito que tiene 3 meses de haber empezado a ir a la iglesia y que te diga, dice el Señor, fácilmente vas a cuestionar lo que está diciendo. Ajá. Pero si se te acerca una persona que tiene un título como apóstol o pastor que diga, dice el Señor, rápidamente vas a creer eso. Ajá, sí, sí, más que todo por la cuestión jerárquica. Exactamente. O sea, la cuestión de poder. Nos guiamos más en el poder que en la espiritualidad de una persona. Sí, de hecho el autor menciona ahí un filósofo bastante interesante que ve esto, que es Nietzsche, que él habla de la voluntad del poder. Sí. Y ustedes dirán, pero Nietzsche aquí, o sea, yo no voy a caer en ningún tipo de falacias. Yo voy a hablar los argumentos que son y cómo es que estos argumentos tienen sentido en nuestra vida religiosa. Exacto. Entonces, mucho cuidado. Yo les diría, Ojito. tengan mucho cuidado con cómo es que nos relacionamos con estas personas. La invitación es siempre a cuestionar, Sí, es sin a duda. analizar, Sí. es a pensar si realmente esto es. Si yo siempre, lo hablamos la vez pasada en un Así podcast, es. la verdad siempre se va a sostener por Sí sola. sola. Sí. Ajá. Bueno, continuemos. Martin Buber dijo que la palabra Dios es la más cargada de todas las palabras humanas. No podemos presentar el término Dios en toda su pureza, no lo podemos producir en toda su integridad, sino solamente levantarlo de la tierra y manchado y lacerado como está, elevarlo sobre una hora de grave pena. Sí. Martin Buber es un filósofo judío que él lo que deseaba era la unión. Mira, Martin Buber, él no era sionista. Martin Buber abogó mucho para que Palestina e Israel pudieran convivir juntos, o sea, que todo el mundo árabe pudiera vivir juntos, o sea, pudieran estar en armonía, ¿verdad? Y él tenía un concepto de Dios, del tú, pero el tú era lo divino, Dios lo más grande, quien controlaba y creaba, pero nosotros no podíamos ser capaz de entender a Dios. Si por ejemplo hay un libro que se llama El tú y yo, ¿verdad? Tú eres la complejidad, tú eres, ya como persona eres compleja, yo no tengo la capacidad de definir. Okay. Eso también lo ha hablado el filósofo Emmanuel Levinas. Y respecto a Dios, esa separación era mucho más grande. Y Dios era quien construía, y por eso que nosotros no podíamos decir nada acerca de Dios. Entonces, por eso que él menciona ahí que el nombre de Dios ha sido como que lo más lacerado, lastimado del mundo. Exacto. Pero, digamos, hay que tener mucho cuidado de cómo usamos el nombre de Dios, de que el nombre de Dios no sea un abracadabra, ¿verdad? No sea una varita mágica, sino que el nombre de Dios sea respetado. Muy bien, me encanta. Vamos con la siguiente frase.
Bueno, prefieren usar metaformas, metonimias y eufemismos antes que asociar su santo nombre con sus propias bajezas y miserias. Ajá, ahí está hablando, si leemos un poquito atrás, y aquí vamos a terminar. Ahí están hablando de los judíos. Ahí los judíos están evitando o evitan hablar en nombre de Dios y ellos usan otras formas para poder expresarse, ¿verdad? Por eso es que la palabra Yahvé o la palabra Jehová o el tetagramatrón, creo que lo dije bien, es difícil de pronunciar. Sí. Y cuando se le presenta a Moisés y le dice, ¿quién eres? Diles que yo soy. ¡Wow! Porque ni Moisés podía como que mencionar el nombre de Dios y no se le podía de alguna forma revelar. Y porque era la concepción de Dios sigue siendo inentendible, ¿verdad? Sí. No podemos abarcar todo lo que es Dios. No lo podemos meter en una iglesia, no lo puedo meter solo en mi doctrina, no lo puedo meter incluso en mis credos, aunque hay credos bastante interesantes, no los puedo dejar ahí, es mucho más. Entonces, no puedo definir y meter a Dios en una sola palabra o frase o nombre. Por eso es que tiene un montón de nombres y cada nombre aboga a alguna circunstancia o forma de Dios. Wow. Pero ahí creo que lo vamos a dejar. Ok. Quiero que invites a los amigos a este diálogo. Me encanta. Sí, algo que me gustaría abordar y yo lo veo, no lo veo de la manera tan compleja como lo ves tú, que admiro un montón esa manera. Yo lo veo un poco más simplificado y con esto que acabamos de leer, la última frase de la palabra Dios, recuerdo mucho aquellos tiempos que cuando uno estaba pequeño y se acercaba a un adulto, te tenías que agachar para poder saludarlo. Ajá. No sé si te recuerdas Sí, sí. tú de eso. Y no sé, tradición tal vez de pueblos de donde venimos, que hasta tenía que topar la mano de la persona para saludar en la frente. O sea, Ajá. era una manera de saludar con respeto a una persona. Una vez mis abuelitos me contaron que tenían que decir adiós, Dios. Ajá, exacto. Entonces, las maneras tan respetuosas que tenían Ajá. de que un menor, un niño, se acercara a un adulto, era impresionante. Okay. De esa manera puedo interpretar que tú dices esto, ¿verdad? Ajá. De que antes se tenía el sumo respeto de cuándo ibas a utilizar el nombre de Dios. Y no lo usabas Y para no lo usabas manipular. para manipular a las personas. Ajá. Como ahora en día muchas personas fácilmente se les hace el decir, dice el Señor, o a Dios no le agrada que hagas esto. Ajá. Palabras Pero tan típicas. lo hacen para un beneficio. Exactamente, lo hacen para un beneficio. A eso me refería, ¿verdad? Entonces es increíble. Sí. Es increíble cómo han cambiado y han evolucionado las cosas. Dios es un Dios de respeto, es el grande, el gran yo soy, y tú lo dijiste. Así que, queridos amigos, Gracias. les invitamos a que vean este episodio increíble Abracadabra. en lo que hemos llegado, ¿verdad? Ajá. Abracadabra, así que no se lo pierdan. Así que comenten, suscríbanse, inviten a sus amigos, participen con nosotros y ya saben que nos vemos la próxima semana. Bye.